Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco-Romano History Total War. Bienvenidos, estamos acá con Cecilia, que es profesora. Cuéntanos un Profesora de poquito de historia. ti. Bueno, yo me recibí de profesora de historia en el marzo de 2021. Actualmente no estoy ejerciendo, pero estoy dando clases particulares, así que me gusta mucho la historia. Desde chica me gustaron demasiado las historias, leía demasiado, entonces de la nada dije, bueno, no es que me hice, digamos, un test vocacional para saber qué iba a estudiar, me gustó, me anoté y bueno, acá estamos de profe. Ya, buenísimo. Pero había algo seguramente, ¿no? En tu juventud, niñez, infancia, qué sé yo, me refiero, que te llamara la atención y dijeras, mira, la historia me gusta, ¿no? Cuando me puse a analizar en la secundaria, me gustaba mucho hacer, tenía una profesora que hablaba mucho de historia argentina, me llamaba mucho la atención, era María Dolores, me acuerdo. Ujú. Y le encantaba hablar sobre historia, entonces como que creo que en ese momento a mí me como que me estaba gustando, porque me gustaba hacer los trabajos prácticos, calcar mapas y esas cosas así, Ujú. y me llevaba mejor con historia que otras materias, entonces como que ahí me di cuenta que la base era historia, porque profesorado de letras no me llamaba mucho la atención el tema de los cuentos y todo eso, así que me orienté más a historia. O sea que podemos decir que tuviste una profesora emblemática, de esas que no se olvidan, y Claro. adicionalmente descubriste que eras buena, ¿no? Y entonces ahí ya se armó el cuadro. Sí, porque primeramente quería ser veterinaria y bueno, no tenía, digamos, los recursos como para ir a estudiar en Corrientes, entonces mi segunda opción era historia. Claro, Entonces me dediqué a estudiar el profesorado. claro. Bueno, para quien no lo sabe, básicamente este vendría a ser la primera transmisión, el primer contenido que hacemos acá en Greco Romano History Total War de Historia de América. Ujú. O sea, aquí no hemos hablado, siempre hablamos de Roma, de Grecia, Egipto, mundo antiguo, pero primera vez que vamos a hablar de América. Pero no vamos a hablar de la parte de América que ustedes saben que a mí no me gusta, que son las independencias, sino justamente después de las independencias, ¿no? Porque tenemos la independencia, que es un periodo de conflicto, para mí es la guerra civil del Imperio Español, y luego Ujú. viene la organización de estos territorios. Y allí Exacto. cada una de las naciones tiene un personaje relevante. Por ejemplo, Chile tiene a Portales. Ujú. Venezuela tiene a Guzmán Blanco, por ejemplo. Y así sucesivamente. Y en el caso de Argentina tenemos a un sujeto que es odiado por algunos, amado por Y otros, además, sí, que todavía sigue generando mucha controversia, que es justamente Rosas. ujú. Es más, te voy a decir un detalle muy particular, que la historiografía argentina hoy en día lo ve como un caudillo autoritario y a su vez otros lo ven como un caudillo dictador, o sea, todavía no hay una definición, pero lo que le dan muchas virtudes, digamos, a Rosa es que pudo organizar el país porque había un conflicto entre las provincias y que eso ayudó a poder formar el país también, por el otro lado, porque en realidad alguien tenía que poner fin a las guerras que estaban sucediendo entre las provincias y con Buenos Aires. Claro. Y él fue una persona que mandó adelante con su régimen, sea con la mazorca que querían sacar a todos los opositores, a los unitarios y cualquier persona que se pudiera poner en contra de Rosas. Claro. Él mandó al frente todo. Así que para mí es un prócer muy importante para Argentina. Sí. Ahora, antes de entrar en la semblanza de Rosas, ¿no? Cómo era Rosas, qué hacía, Ujú. vamos a ver los antecedentes, ¿no? Nos Ujú. encontramos con básicamente lo que sería el virreinato del Río de la Plata, Claro, que por el tema de Napoleón en España se independiza y claro. busca su autogobierno. Entonces, se dan estas guerras, ¿no? Belgrano y compañía, una serie de personajes muy relevantes de la historia argentina y también de la historia de Chile, por cierto, a propósito de San Martín. Pero Claro. San Martín se va, ¿no? Porque él no se quiere meter en ese, como dicen ustedes, ese quilombo, ¿no? Esas guerras, esas divisiones internas. Y eso es lo que hereda justamente Rosa. ¿Qué nos contarías un poco de ese clima previo
a que él surja como figura política. Y también de su clase social, ¿no? Su estamento, todo eso. Bueno, primero hay que entender que Argentina en ese momento, porque había como movimientos revolucionarios después de que cayó, digamos, el orden virreinal, hubo como una serie de gobiernos diferentes en Argentina. Primero vino la primera junta, Junta Grande, Triunvirato, y llegaron hasta la independencia, que ahí en la independencia no se hizo en Buenos Aires, se hizo en Tucumán. ¿Y qué pasa? Las provincias querían una constitución federal. ¿Y qué pasa? Buenos Aires quería, no, un gobierno centralista. Y esta es la pelea que hay entre unitarios y federales. Y acá es donde entra Rosas. Él entra a partir en la vida pública, creo que a partir de 1820, porque ahí comienza como una guerra civil entre las provincias y Buenos Aires. Y Rosas es de una familia de élite de clase alta. Eh, Su formación se hizo en una estancia del Rincón López. Y acá hay una característica muy particular de Rosas y cómo Rosas también tuvo el apoyo de un montón de sectores políticos, digamos, no solo, digamos, de comerciantes hacendados, sino que clases rurales bajas, población negra, hasta inclusive los indios. Perdona, Él tuvo como, estaríamos hablando de gente que estaba de alguna forma abandonada o disconforme con el centralismo de Buenos Aires. exactamente, como que no estaba muy de acuerdo, digamos, a las políticas que tenía Buenos Aires, porque las provincias en ese momento, en las disputas, querían su soberanía, ser independientes, y todo lo contrario a lo que quería Buenos Aires. Claro. Pero la característica más importante de Buenos Aires que tenía era el puerto. Mm, Entonces ellos podían tener su libre navegación y el resto de las provincias no podían tener ese beneficio. claro. O sea que se Y acá es dependían lo unos de que, otros, pero justamente a propósito de esa dependencia que tenían las provincias de Buenos Aires se empoderaba, ¿no? Por encima como capital exacto, central. sí. Por eso tenemos que separarnos de Buenos Aires. Claro. Bueno, y Córdoba, ¿no? El- Claro, tal cual. Mm, Igual Buenos Aires tiene que estar feliz porque sin las provincias, que tenemos la yerba, la soja, Buenos Aires creo que cae muerto, digamos, sin con nosotros. Pero bueno, claro, sí, es que bueno, y, no sé en qué parte nos quedamos. bueno, estamos lo que sería el preámbulo, ¿no? De esos Sí, conflictos, ese centralismo que quiere imponer Buenos Aires, esa resistencia por parte de amplios sectores, sectores diversos, ¿no? Aparte claro. de aquellos hacendados, también comerciantes, me hablaste también de población negra y también población india, ¿no? Que tiene un papel también relevante con esta historia. Bueno, y justamente es interesante esto porque Rosa cuando estaba haciendo su formación en esta estancia que yo te había dicho, él aprendió a ver los dos mundos, el mundo del campo y el mundo de la ciudad. Entonces, como que eso le ayudó también a generar ese apoyo, que Mm, después sea su primer gobierno y su segundo gobierno. Con la Iglesia Católica no tuvo, en un primer principio no tuvo mucho que ver. En el segundo gobierno ahí se hace más fuerte, hay ciertos lazos, mm, pero se hace como un régimen mm, republicano, pero medio autoritario. mm. O sea, la Sí, iglesia tenía que hacer caso, digamos, de lo que hacía Rosas. ahí luego avanzamos hacia esas otras etapas, ¿no? Porque todavía estamos en ese preámbulo, ¿no? Lo que serían los antecedentes del siglo XIX argentino, ¿no? Sí, Eh, Fíjate un detalle muy interesante que esto pasa en todas las naciones de América. Se tiende a ver que durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX el campo está disociado de la ciudad. La sí, gente de la ciudad tiende a ver al campesino como un imbécil poco más y del campo seguramente ve al de la ciudad como un señorito, ¿no? sí, En cambio tenemos a Rosa, que es un hombre que se maneja en ambos mundos. claro, Interactúa tanto con el peón de campo como con probablemente la élite de la ciudad. claro. Él lo va construyendo su liderazgo, ojo, ¿eh? O sea, no es que un día a la mañana él hizo un montón de apoyo. Es más, cuando él tiene que hacer el tema del manejo de las relaciones exteriores,
él ya sabía hablar inglés y ya sabía hablar francés, inclusive hablaba la lengua de los indios, que es re complicado, Ujú. pero por eso digo, creo que también Rosas tuvo una manera de dialogar y poder dirigir una pacificación también hacia las provincias y con Buenos Aires. Claro. ¿Y cuáles serían sus ideales en ese contexto? Porque, claro, yo me imagino que una persona con esos dotes de liderazgo, con esa forma de ganarse a unos y a otros, no es casualidad, ¿no? Él tenía un Claro, propósito sí. y buscaba algo, tenía unos ideales, ¿no? Y aquí es donde podemos entrar en un mundo que es muy interesante, que es justamente toda esa cantidad de influencias ilustradas que llegaban a América por parte de Europa y donde tenemos justamente a todos los que somos grecorromanos interés porque evidentemente esta generación que construye estos países se documenta y lee autores clásicos. Ujú. Bueno, primero que nada, hay que entender que Rosas era un caudillo federal. O sea, Mm. él defendía, digamos, a los federales que querían una república y que querían que las propias provincias sean independientes, ¿sí? Ujú. Igualmente, esto se va cambiando, su forma de pensar va cambiando y empieza a tener también como una especie de, ¿cómo decirlo en una palabra? Manejar totalmente el Estado Nacional a su antojo, porque después inclusive la sala de representante que le otorga facultades extraordinarias. Cuando vos le das más poder a una persona, sabes que por ahí puede ser bueno o puede ser malo. Claro, Y a mí me parece como que Rosas, al tener mucho poder, podía hacer lo que él quería, pero también respondía a las provincias porque justamente había mucho conflicto y él tenía que dialogar de forma hablando, diplomática o ir a la guerra. ujú. Claro, tiene las dos facetas, tiene facetas Ujú. bélicas, hay campañas muy grandes que se hacen lideradas Sí. por él mismo y Ujú. bueno, viene a condensar quizás lo mejor de ambos mundos, porque me dijiste que él tiene una tendencia política marcada, pero luego como que se pasa a los contrarios, a los que decía defender, se vuelve Sí, como unitario, ¿no? Entonces hay una claro. evolución del personaje. Claro, es como que va una evolución, me parece. Como que en un principio él responde, sí, vamos a ayudarles a las otras provincias, pero después cuando él llega en el segundo poder, segundo gobierno, él como que cambia eso, se vuelve como más autoritario. Si vos no me haces caso, yo te voy a mandar a la mazorca. Y mucha gente, y muchos intelectuales, muchos unitarios tuvieron que emigrar justamente por este temor, digamos, de que Rosas era una persona que se volvió totalmente lo contrario de lo que era el primer gobierno o empezando su aparecer en la vida pública. Era totalmente contrario. Claro, se Por armó eso su... por eso hay como una controversia Mm, con Rosas, porque por un lado, Rosas fue bueno porque pudo, digamos, mejorar la parte de la ganadería, le dio más exclusividad, digamos, a la población. Hizo en su segundo gobierno, estableció, digamos, un régimen proteccionista para que las personas que venían de afuera, los extranjeros, tengan que pagar un impuesto y eso generó una ganancia, digamos, hacia el país. claro. Sí, efectivamente, ya iremos al tema de la soberanía nacional, pero por lo menos hablando un poco de ese Rosas autoritario, ¿no? Que forma en su gobierno lo que es la mazorca. La mazorca corresponde al segundo gobierno, no al primero, ¿no? Al segundo gobierno, sí. Ya. Ahí es como que esos grupos de personas empiezan a hacer varias eh, Purgas, violencia, digamos, hacia gente que, digamos, que ya están en contra de Rosas. claro. Le matan, hacen desaparecer. Una especie de la dictadura, básicamente. Sí, bueno, básicamente los que dirán que él es un dictador, un tirano, se ampararán en eso, ¿no? Pero claro, evidentemente una nación que está tan dividida, que está tan fragmentada, que hay tantos intereses que van en direcciones opuestas, evidentemente no pueden llevarse de otra manera y es el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX tenía sus métodos, nosotros tenemos otros métodos hoy en día, siglo XXI. Probablemente muchas cosas que hacía Rosas en esa época, que eran normales en el mundo entero, en nuestra época no jamás y nunca haríamos, ¿no? Bueno, hablando un poco de esa
de esa situación, ¿no? De ese mundo ideológico. Háblanos un poquito también de lo que vendría a ser esa generación del 37, ¿no? Y esa relación que tiene con Rosas, todo ese fenómeno que se da allí. Bueno, la generación del 37 aparece en el segundo gobierno de Rosas. Son un grupo de intelectuales, entre ellos se puede encontrar Echeverría, que él escribe después lo que sería un libro muy importante que es El Matadero, que hablan de estas personas de la mazorca. Y después el Facundo, que es una obra muy importante, digamos, en Argentina porque es de Sarmiento, donde él escribe todo lo que sería la posición del rosismo. Y estos intelectuales básicamente comenzaron a tener ideas, digamos, de republicanas y a su vez también proviene, digamos, de las ideas de Europa, que era el romanticismo. Ujú. Entonces empezaron a escribir en periódicos o en revistas estas ideas y a su vez estaban escribiendo todo el gobierno de Rosa, los detalles que obviamente Rosas no quería porque en un momento Rosas censura lo que sería toda la parte periodística. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, al ser perseguida por la mazorca, no tuvo otra opción de emigrar. Algunos se fueron a Montevideo, creo que Sarmiento después se fue a Chile, me parece. Y Ujú. después cuando termina el gobierno de Rosas, ellos vuelven. Claro. Ahí están justamente sus grandes rivales, sus antagonistas. Claro, Mm. Que luego, bueno, cuando ya él no estaba, evidentemente se enseñaría mucho más. claro. Como tiende a ocurrir en la historia. Se corta la leña del árbol caído. Bueno, Sí, hablando un poco también de la mazorca, tú me hablaste de lo que es la figura de encarnación, ¿no? En sí. que Rosas está en campaña y mantiene el orden gracias a la mazorca, pero está esa figura, ¿no? Háblanos de encarnación ahora. Hay algo medio cotidiano que me encanta hablar de esto, porque justamente creo que anteayer fue el recordatorio de su muerte. Eh, la mamá de Rosa no estaba muy de acuerdo con la relación con Encarnación. Eran como, no le caía muy bien y muchas veces la madre de Rosa se metía en eso hasta que un día en 1813 se casaron y ya tuvieron un hijo, le tuvieron a Manuelita y después a Juan Pedro. Y pero la mujer de Rosa es como una persona imponente, o sea, una persona que pone su carácter y manda al frente a esto que después van a ser la mazorca, porque en ese momento, cuando la sala de representantes le pidió, digamos, a Rosa para que se hunde gobierna vez, perdón, que vaya por el segunda gobernación, le dijeron a él que no le iban a otorgar las facultades extraordinarias. Por supuesto, Rosa no aceptó y pidió la renuncia. Y en ese momento se va a la campaña del desierto y su mujer queda en Buenos Aires, mientras su mujer le manda cartas a Rosa de lo que estaba pasando en ese momento en Buenos Aires. Era como una forma de decirle, mira, está pasando esto acá y nosotros estamos tratando de lo posible en defenderte. Porque ahí hay una división de los federales. Están los apostólicos y los sistemáticos, cismáticos son. Y creo que los apostólicos, si no me equivoco, eran los que estaban en contra, creo que era. A ver. No, los apostólicos eran lo que apoyaban a Rosa y los cismáticos eran los que estaban en contra de Rosas. ¿Y qué pasa? Eh, Con esta división del federalismo, los gobernadores que estaban en ese momento en Buenos Aires no podían controlar, eh, no sería como una guerra civil, sino que simplemente un enojo de ideas. Entonces, ahí Rosas se dio cuenta, digamos, que esto le beneficiaba a él, porque si seguían peleando, él podría, la misma sala le hubiera llamado para que él pueda resolver esa situación de entre los Para que ponga federales. orden. Claro, tal cual. Entonces, esta campaña del desierto, que acá es lo que después estábamos hablando sobre el tema de cómo Rosas construye su apoyo, es que en la campaña del desierto tenía dos objetivos. Una era extender la frontera para poder tener esas tierras y poner estancias de saladero, ganadería y todo eso.
y a su vez tener una relación con los indios, justamente porque los indios estaban invadiendo toda la parte de la frontera, que creo que era el norte del Río Negro, me parece. Entonces, Rosa lo que hace, bueno, vos necesitas algo, yo te lo voy a dar. Entonces fue como una campaña pacífica. Entonces como que él le dio, digamos, le otorgó, digamos, esas tierras para poder expandir, digamos, la ganadería. ¿Y Claro. qué pasa? ¿A quién le beneficia esto? A los hacendados, a los comerciantes, justamente. Y a su vez, los indios lo apoyaban, digamos, porque él le ofrecía otras cosas. Claro, busca ser conciliador entre dos mundos completamente opuestos, ¿no? La parte Para nativa. mí es como una especie de clientelismo, digamos, lo que él hace ahí. Esta es una idea, digamos, yo te doy algo, vos me das algo a favor y así. Claro, son como protectorados, ¿no? Con las tribus. O sea, las tribus pueden Claro, mantener su sistema y él sencillamente es el hombre que garantiza que eso sea respetado por la parte, digamos, del Estado moderno que sería Argentina en ese momento. claro, sí. Aparte, es por eso yo digo que es una figura bastante controversial, porque fíjate, o sea, él, digamos, se puede manejar en dos mundos diferentes, digamos, tranquilamente, y igual así tiene conciliación, ¿me entendés? O sea, y yo veía como que otros gobernadores, otros caudillos, no lo podían hacer. Y eso es interesante de Rosas, digamos, que Sí. él podía consolidar su poder también. Nosotros tenemos una situación con, bueno, en todo el continente americano, que básicamente el Imperio Español respeta a los indios, les da incluso tierras, ¿no? Y hay indios que tienen incluso hasta a posición en los gobiernos locales, pero todo eso se viene abajo con con los republicanos, precisamente con las independencias y las oligarquías nacionales americanas de todos los países tienden a buscar más cercanía con Inglaterra, con Estados Unidos, y como Estados Unidos se estaba cazando indios literalmente en el oeste y demás, entonces ellos también como que replican eso, ¿no? Pero en ese mundo, en esas circunstancias, tenemos un caso extraño o atípico que viene a ser Rosas, que en lugar de cazarlos directamente, es conciliador con ellos. Ma, te digo un dato que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero no sé si le conoces a Julio Roca. Sí, me han hablado de él, me han hablado bien de él, imagínate. Bueno, Julio Roca, cuando es presidente, él hace lo que sería la conquista del desierto. Por eso siempre le digo a la gente que una cosa es campaña del desierto y otra cosa es muy distinta, la conquista del desierto. Claro. Porque la conquista del desierto básicamente es erradicar a todos los indios. Me imagino que el recuerdo que tendrá la población indígena argentina, que es minoritaria, ¿no? O sea, obviamente yo veo a los argentinos, la mayoría son descendientes italianos y de otras partes de Europa. Pero la poca gente india literalmente que hay en Argentina valorará de una forma particular a Rosas, ¿no? Mira, la verdad que nunca leí ninguna entrevista o algo así, pero sí veo, digamos, leyendo Ujú. que Rosa es muy querido, digamos. Es una persona querida, digamos, en el ámbito del campo y a su vez que tiene esa habilidad, digamos, de crecer también, porque me imagino que en esa época debió ser re complicado hablar un idioma indio, no sé. Mm. Eh, y esta persona O quizás no. ¿Cómo? O quizás no, porque, o sea, tú piensas que de repente habrían criadas, ¿no? O gente así en la casa de un gran hacendado que sean de sangre indígena y que, bueno, se hacen nexos, ¿no? El niño en la casa con la criada y la criada le enseña palabras indias y le da curiosidad y aprende más. Claro, puede ser también, porque yo digo, él estuvo rodeado de peones y todo, toda esa clase, digamos, rural. Me parece a mí que también fue algo medio rápido, pero también es interesante cómo aprendió el inglés, el francés, siendo que no sé si en algún momento él se había ido a Europa, porque después cuando él pierde en la batalla de Casero, él se exilia en Inglaterra, Mm, compra una estancia ahí y se queda viviendo con su hija y ahí él fallece. claro. Sí, bueno, yo creo que en aquel entonces, al igual que hoy, hablar inglés abría muchas puertas, ¿no? Ahí hay mucho, Claro, tal cual. y por el hecho de que estaba justamente perfilándose la doctrina Monroe, ¿no? Si no me equivoco, es más o menos de es anterior a esa época, la doctrina Monroe, de que América para los americanos, ¿no? Entonces había también un interés activo por parte tanto de Inglaterra como por parte de Estados Unidos de ver a qué
parte de la oligarquía de X países se atraían. Claro. Y siempre encontramos en la historia de estos países a gente que es más proclive a Estados Unidos o gente que es más proclive a Inglaterra. En el caso de Rosas diríamos que es más proclive a Inglaterra. Mira, él sabía manejar bien las relaciones exteriores, pero creo que él era más una persona como que quería sacar al país adelante. Bueno, no era un país en ese momento, era ponerle que era tratando de ser un modelo de país, Formándose. formándose en proceso, porque primero en su segundo gobierno fue una confederación, no se dictó ninguna constitución y todo. Por eso es medio raro todo lo que pasa en Argentina después. Claro, es Pero algo singular. sí, mañana vamos a ver cómo salimos. Bueno, la gente que verá esto, porque esto se va a publicar en la semana, que sepan que esto lo estamos grabando el sábado en la noche. O sea, el sábado en la noche Argentina tiene una realidad y esa realidad al día siguiente, en 24 horas ahora, esa realidad va a ser otra cosa. O va a ser la misma, no sabemos, ¿no? Pero es muy, muy particular, ¿no? Argentina es muy particular en todo, realmente. No, sí, yo creo que lo gracioso de Argentina, las cosas que pasan, o sea, es increíble. Ni te quiero contar todo lo que pasa en el norte, eso sí te vas a reír porque es tan gracioso. Sí, me imagino. Y eso ha sido así durante toda su historia, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, tú me mencionas todo este contexto, ¿no? De división de las provincias, Buenos Aires, a mí lo que me viene a la mente inmediatamente es el debate, ¿no? Con el tipo este que decía, pero Córdoba, 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 ¿no? Entonces Schiaretti va a ser una propia república todavía, todavía ¿saben? sigue eso, ¿no? Sigue vigente esa división y esos regionalismos, ¿no? Bueno, que tienen larga data. Ahora bien, también llegamos a hablar de que Rosa, bueno, obviamente es un tipo extremadamente inteligente, ¿no? Porque hablar tantos idiomas no es fácil. Ser líder tampoco es fácil. Un tipo de inteligencia y visionario extraordinaria. Pero aparte de eso, también mencionamos que podía haber una clase de histrionismo, también de una capacidad para manipular, ¿no? Para conseguir sus objetivos políticos. Y puede tener mucho con sus orígenes, ¿no? Incluso con su familia, el trato que recibió y todo esto. Bueno, el padre era militar, por supuesto. Ujú. Mira, vos sabés que hay, cuando leí la biografía de Rosa, que es un historiador muy bueno, que es Raúl Fradkin, eh, él tiene, digamos, las cartas que Mansilla había escrito de la vida de Rosas, ¿viste? Entonces, pero no habla muy específicamente de lo que es la parte militar. Eso todavía no llegué a leer todo el libro, pero habla así de esto lo que yo te decía, que él vivía en las estancias, aprendió muchas cosas ahí, ¿viste? Cómo manejar los bienes de la familia, que después Rosa se le revela, digamos, con sus padres porque él no quería, digamos, encargarse de la administración de la familia. Él quería dirigirse a Buenos Aires y ser parte de los partidos políticos, ¿entendés? Y Ujú. cuando estaba en Encarnación Escurra, más se potenció esa idea. Entonces, los padres aceptaron igualmente. Mm. Pero lo que es increíble de Rosa es que él tuvo un montón de estancias que gracias a sus amigos, creo que estaba el hermano de Dorrego, que bueno, Manuel Dorrego es también un gobernador de Misión, de gobernador de Buenos Aires, y que después lo fusilan. Mm. Y bueno, el hermano de Dorrego tenían una propia estancia con Rosas. Y así empezaron a expandirse, digamos, como a tener un montón de saladeros, producción ganadera, y entonces ahí se volvió más rico Rosas, y obviamente al estar en una clase alta y porteña, obviamente va a tener muchos beneficios. Claro. No, y además hay que tomar en cuenta la dimensión del tener tanto ganado, ¿no? En una época en la que no hay plástico, la mayoría de las Claro, cosas se hacen de cuero. O sea, si tú del cuero, quieres, al cebo, claro, carne seca, claro, o que sea, la carne seca, por ejemplo, es un alimento fundamental. Por ejemplo, en las campañas de San Martín se comía el famoso guiso de charque, que sí, era carne seca con arroz. sí, exactamente. Entonces, estamos hablando de un poder económico creciente. Ujú. Mm. Y se puede decir que quizás él habrá utilizado ese poder político para crecer más aún.
O sea, Y yo creo que sí, esto le ayudó mucho mm, porque él sabía cómo manejar la administración de la producción ganadera y los saladeros, así que él mm, sabía cómo podría aumentar la producción. Y después que en el segundo mandato de él, él tiene buenas relaciones exteriores con Inglaterra y Francia, pero después se vuelven un poco conflictivas justamente porque Rosas hizo un carácter proteccionista, que mm, era cobrarle los impuestos. claro. Sí, porque justamente Inglaterra lo que buscaba era que hubiera menos impuestos y más competencia. Y en este caso, Rosa lo que viene a decir, bueno, vas a comerciar acá, pero tengo estas reglas y tienes que cumplirlas. Claro, y aparte ponete a pensar el puerto de Buenos Aires, si vamos así, tenés el río Paraná y el río Uruguay. Obviamente tenés Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde tranquilamente las provincias mismas tenían sus beneficios, porque si al no cobrar un impuesto, obviamente a quién le va a perjudicar, a los extranjeros. Claro, exactamente. Y además también estamos hablando de una posición casi de hegemón, ¿no? De Buenos Aires, bueno, hegemón en concepto griego, de tener la hegemonía comercial al estar justamente en la entrada del Río de la Plata. Ojo que para mí el segundo gobierno de Rosa es como una hegemonía también, ¿eh? Ujú. Ojo, ¿eh? Porque él censura lo que serían las partes de los medios, Mm. eh, persigue a sus opositores, o sea, para mí es como un carácter, no ¿Lo, llegando a ser fascista, pero era muy autoritario lo Rosas. calificarías de tirano? Yo lo Porque, diría más dictador que tirano, claro. porque hay mucha historiografía, digamos, argentina que no lo considera como un tirano. Ujú, Algunos sí, ujú, pero para mí tira más como un dictador que un tirano. ¿Por qué? Porque es una persona que va construyendo claro. su concepto, me parece. Y ahí es como que empieza a revelarse Que y podemos ir a, mostrar su verdadera cara. podemos ir a la definición clásica, ¿no? Los clásicos son la luz, ¿no? De la civilización occidental y en los clásicos el tirano es alguien que se hace con el poder de mala manera, ¿sabes? O sea, no hay un pretexto legal para que el tirano trepe al poder. Él manipula, busca la manera de romper el sistema para quedar en la cima del sistema. Ese es el tirano. En el caso del dictador hay una serie de elementos legales por los cuales la dictadura, ¿no? La dirección del Estado queda a su cargo, pero no de facto, sino que hay un carácter de legalidad. En el caso de Roma, en la República Romana había justamente la institución de la dictadura, cuando la República estaba mal, había mucha división interna, había una amenaza terrible, se nombraba un tirano, bueno, perdón, un dictador 6 meses. Entonces, Claro. en ese sentido, Fíjate, esto es lo que quiero recalcar, uh-huh, digamos, que en el segundo gobierno de Rosas, ¿sabes por qué te digo dictador? Porque viste que yo te había dicho que la sala de representantes le dio el otorgamiento de facultades extraordinarias. claro, Y a su vez le dieron, digamos, una suma de poder público. ¿Qué esto quiere decir? Que Rosa podía tener los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, esto quiere decir que Rosa podía hacer lo que él quería, digamos, básicamente. Si había una amenaza, como vos decís, en la República hay una amenaza, bueno, esta persona se dedicaba, digamos, a erradicar o a eliminar este tipo de amenaza. eso me recuerda mucho a mí, a la figura que tenemos acá en Chile de Diego Portales. Diego Portales también él era el ministro plenipotenciario. O sea, también reunió en su figura un montón de ministerios y de poderes que le permitían básicamente ordenar el país. Porque, bueno, bueno, Chile se debe a Diego Portales más que a O'Higgins y demás. Pero bueno, aprovecho aquí para invitar a cualquier persona, cualquier académico, cualquier profesor de historia que quiera hablar de algún personaje del siglo XIX americano, que también podemos hacer algo así como lo que estoy haciendo aquí con Cecilia. O sea, de otros países, ¿no? Entonces, bueno, tú lo defines como un dictador y hasta cierto punto se justifica esta figura de su dictadura por la circunstancia del contexto que se vivía en Argentina de esa época. Claro. Ya. Y tenemos ahora otros puntos pendientes, ¿no? Como por ejemplo, digamos, su legado más importante, que puede ser la defensa de la soberanía nacional. Tenemos Claro. eventos aquí de 1845. Cuéntanos un poquito de esa faceta de Rosas. Bueno, viste que yo te había comentado que él había hecho un régimen proteccionista por las provincias, viste, para beneficiar esto.
Bueno, obviamente fueron los intereses que fueron perjudicados eran de Inglaterra y Francia. ¿Qué hacen ellos? Le hacen un bloqueo en el puerto de Buenos Aires y esto obviamente se lleva a una batalla que es conocida la Vuelta Obligado, que gana Rosas y esto para la historia es recordado como la soberanía nacional. Justamente cuando termina esta guerra, esta batalla, Inglaterra y Francia tratan de llegar, digamos, de forma diplomática a Rosas para que se pueda abrir, digamos, nuevamente el comercio y se pueda cerrar, poner fin al bloqueo. Y pasaron varios años hasta que eso, recién ahí Inglaterra primero aceptó un tratado y después al año siguiente creo que aceptó Francia. Y ahí se abrió, digamos, nuevamente la parte del puerto. Fue complicado este proceso para Argentina. Claro. Y además que estamos en una... No me parece tan malo porque los que no tenemos el beneficio somos nosotros, pero lo que querían después las provincias, porque veían esto, querían que haya una libre navegación, digamos, pero estaba medio complicado, digamos, con los otros países extranjeros. Claro. Y además que estamos en una época en la que se vive ya como los últimos intentos por parte de potencias europeas de influenciar directa y militarmente en América. Por ejemplo, tenemos el caso bueno, hay un bloqueo, hay un intento por parte de la reina Isabel de España de volver a retomar el control del puerto del Callao en Perú. Tenemos también el caso de Napoleón III, ¿no? Con su intervención en México. Todo tiene que ver con esta época, la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, y a finales, incluso ya a principios del siglo XX, también tenemos un bloqueo a Venezuela en época de Cipriano Castro. Si no me equivoco, fue a principios del siglo XX o finales del XIX, no recuerdo muy bien. Pero bueno, son como ya los últimos coletazos de ese poder imperial europeo, todavía tratando de influir y de forma militar en el continente. Entonces, digamos que Rosas viene a ser también un catalizador de la soberanía nacional argentina, perdón, reafirmando justamente este concepto. Más allá de eso, ¿qué otras cosas podemos hablar de Rosas y de su legado? Bueno, a mí me parece, no sé si es tan apropiado el legado, pero me encanta la parte donde dice la frase viva la Federación, muerte a los salvajes unitarios, que son características, o sea, en realidad son símbolos, ¿viste? Sí. Característicos de su gobierno. La divisa punzó creo que te había pasado, digamos, que era muy interesante, de Sí. la cinta roja que se colocaban los caballeros y las mujeres en el pelo. Y para mí el legado de esto de lo que sería la batalla de Obligado, y a su vez porque gracias a Rosa hay un proteccionismo en las provincias en ese momento. Lo que sí me parece un poco como que como que no estoy muy de acuerdo, digamos, con Rosas. Él formó una confederación donde se anexaba al pacto federal, pero a ver, ¿cómo explicarlo? Estaba muy bueno, pero lo que a mí me llamaba mucho la atención y nunca entendí muy bien esto, era de por qué él no quería dictar una constitución. Y después entendí que era porque justamente le sacaban todos los poderes a él y no tenía la manera, digamos, de gobernar. Pero fíjate que muchas provincias, a lo largo, desde que cae, digamos, el orden virreinal, ¿viste? Todo el tiempo las provincias están pidiendo, digamos, una constitución que sea republicana, federal, que se pueda formar un Estado. Claro. Y eso creo que por ahí me parece que, ahí creo que él falló en ese sentido de no poder responder a lo que las provincias le pedían. Bueno, también podemos ver que tuvo que manejar poderes fácticos que estaban allí ya de antes, ¿no? Del centralismo. Claro. Entonces, quizás quiso hacerlo, pero la circunstancia, ¿no? También tenemos una faceta del muy importante, sobre todo en su segundo gobierno, como comentabas al principio, ese conservadorismo, ¿no? Ese apego a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica como un agente de propaganda, ¿no? De Rosas.
Y Claro, igual, como te digo, la Iglesia Católica me parece que dependiendo de las circunstancias de qué gobernador está en Buenos Aires, también es como que se adaptaba, ¿viste? claro. Eh, no quiero ir muy lejos, digamos, de lo que es la historia, pero pasa lo mismo que en el peronismo. Mm. Cuando Perón asume en el poder, también tiene un apoyo en un principio de la iglesia la apoya a Perón, pero ya en el segundo mandato, ya él cuando establece el tema de la ley del divorcio, algo así creo, y ahí se Hay una ruptura, sí, conflicto entre lo político y lo religioso. claro. Ya para, digamos, ir terminando, ir condensando todo esto, ¿dónde se puede investigar, dónde se puede aprender más de Rosas para tener una visión que no sea sesgada, que no sea antojadiza y que efectivamente permita el ejercicio histórico, ¿no? O sea, que no haya quizás un apasionamiento, ¿no? Que van a decir la frase esta de los salvajes unitarios, no sé, Eh, o que tampoco Para, los van a odiar, ¿no? es una manera, digamos, de que es una manera, digamos, de manipulación a la población igualmente. Me parece un montón, pero igual está genial. O sea, cuando vos lo googleás, está genial. Yo quisiera tener una bandera de eso. Claro, es que eso, ¿sabes qué? Me recuerda muchísimo cuando tú me lo comentaste, ¿no? Y estuvimos leyendo aquel día. Me recuerda muchísimo lo que pasó en la Revolución Francesa, ¿no? Viste que los jacobinos, ¿no? Tenían formas de vestirse, tenían, es algo muy propio de, bueno, de las revoluciones del siglo XIX, ¿no? En suma. Pero es interesante porque fíjate que, como estábamos hablando recién del tema de los colores, cómo representa, porque fíjate, los unitarios eran celeste y verde, y lo que son los federales ya asociados a rosas es rojo, ¿me entendés? Y después cuando se hace la revolución de el primer gobierno patrio es celeste y blanco, ¿viste? O sea, son colores que demuestran, digamos, en ese momento de la historia. Lo mismo pasa en la Revolución Francesa. Sí, el color siempre tiene un valor para unificar o para direccionar, ¿no? A la gente que se identifica con una idea, ¿no? Y Sí, ¿no? es muy fácil identificarse con un color. ¿Qué dirías ya a propósito, como para ir cerrando, ¿no? La figura de Rosas y lo que te preguntaba antes de libros que recomiendes para que lo puedan estudiar quienes se interesen en él? Mira, para mí Rosa marcó un antes y un después en la historia argentina. Más allá de que muchas personas estén en contra o a favor a su liderazgo, básicamente, fue una persona que también ayudó al país en medio de una anarquía, porque hay que entender también que Argentina se estaba tratando de consolidar como Estado y había mucha violencia y justamente Rosas ayuda, digamos, de alguna manera a resolver estos conflictos, sean de forma militar, sean de forma diplomática, pacificando. Él marcó, digamos, un beneficio también para la historia. Mm. Eh, y bueno, tengo varios libros, ¿los puedo traer para mostrar? Sí, está bien. Sí. Sí, sí. Bueno, este creo que te había mostrado ya. Y después tengo de Eterna Vacío, que es historia argentina. Bueno, ese tengo en fotocopia, es muy feo. Ujú. Pero en este es Raúl Franklin y Jorge Hellman, que sería, digamos, es todo sobre Rosa. La vida, cómo se formó, con quiénes se formaron, habla toda su vida, básicamente, y es genial y yo recomiendo que si la gente quiere leerlo, yo igualmente creo que no hay en PDF, pero lo puedo conseguir si alguien quiere, se lo paso. Y también recomiendo Historia Argentina de Marcela Ternavasio, de 1820 hasta 1852. Ujú. Tú ibas a hacerte una cuenta de estas cosas, ¿no? Tú podrías vertir allí todo esto, porque hasta el momento no. La tengo en la cuenta, ahora te la paso, me había olvidado. Ya. ¿Pero es una cuenta nueva o es una misma cuenta? Porque yo recuerdo que tienes una cuenta personal. Sí, tengo una cuenta personal, pero ahora creé una, Ah, pero ya. seguramente me vas a querer seguir porque soy muy izquierda. No, se llama El Gato Revolucionario, ahora después te lo paso.
Ya, porque bueno, para la gente que esté interesada justamente en la figura de Rosa, yo te invito a que los apuntes que hiciste para hablar de Rosa acá lo coloques allí, ¿no? Y coloques justamente los libros que son la clave para que puedan profundizar en, bueno, ese libro que me parece que es biográfico, ¿no? Y todo cuanto, porque hemos estado acá un tiempo, ¿no? Como un mes más o menos preparando Sí, los apuntes de Rosas. te Sí. juro, un montón. Pero creo que había un ida y vuelta porque estábamos ahí por hacer y nos hicimos circunstancias que pasaron. Sí, sí, yo con el tema del juego y bueno, cosillas varias. Pero digamos que hemos podido ver la semblanza de un personaje muy interesante. Podemos decir que Rosa, o al menos yo lo veo así, como una especie de gran arquitecto y constructor de lo que es la patria argentina hoy en día. Eh, Se puede hablar de un antes y después de Rosas, ¿no? O sea, de la anarquía a un periodo de, digamos, de bastante autoritarismo, pero que sienta las bases de lo que va a venir luego. Claro. Sí, es ineludible, ¿no? Su figura. Bien digo Sí, ya que porque lo... el que cuando Rosas pierde, que es en la batalla de Caseros con Urquiza, Urquiza era de entrerriano, y bueno, obviamente, viste que él no podía estar en el poder toda la vida, entonces alguien fue en contra de él y lo venció, digamos, en la batalla de Caseros. Y acá lo que pasa que Rosas, como te dije, eh, él se exilia de Argentina, se dirige al sur de Inglaterra, donde tiene una estancia y vive con sus hijos. Y ahí Urquiza establece, digamos, elecciones, que vengan todos los gobernadores de las provincias para establecer una constitución nacional. Ujú, claro. ¿Y hay algún tipo de añoranza de Rosas en ese momento? Cuando o sea, él es derrotado, o él tenía partidarios y demás. Queda así como una sensación. Mm, No, no, porque yo creo que ya en ese momento, en esa última etapa, digamos, de su gobierno, es como que ya estaba todo totalmente inestable. Muchas provincias ya no estaban de acuerdo a sus políticas. Entonces, esto también ayudó, digamos, porque el pronunciamiento de Urquiza es el apoyo, digamos, de que le dan a él por las provincias y que derrote totalmente a Rosas. claro. O sea que ya, digamos, había una situación de hastío, ¿no? De la figura del caudillo plenipotenciario y todo esto. Además que Ujú. muchas cosas le jugaron en contra. También estamos hablando por ahí de la muerte de un gran amigo de él. Ah, de Facundo Quiroga, sí. Mm, Pero es muy loco porque viste que yo te había dicho que Rosas no quería establecer una constitución justamente por eso, porque eh, él necesitaba resolver una situación, o sea, pedirle ayuda a Buenos Aires para resolver una situación entre Tucumán y Salta con dos gobernadores que se estaban en disputa. Y ahí él tiene una entrevista con Quiroga y que le dijo que, en la última carta le dijo que todavía no estábamos a tiempo de tener una constitución, pero claro. justamente por esto porque él quería seguir todavía en el poder. ¿Y qué pasa? En medio de Barranco Yaco, que es en Córdoba, lo asesinan. Mm, Pero nunca se supo realmente si Rosa lo hizo o no. claro. Pero se benefició Rosa indirectamente, ¿no? De la muerte de este hombre. Claro, porque era un caudillo muy querido. Entonces, esto vio a Buenos Aires como un peligro. Entonces, por eso justamente le llaman a Rosas, porque fue en beneficio en esto. Claro, Le llaman a Rosas y bueno, por favor, hacete cargo, digamos, porque se está viniendo de vuelta una guerra civil, claro. porque conmocionó a toda la población. Claramente. No, y además que un proceso normal del caudillismo es que tiene siempre que haber un caudillo, no puede haber dos caudillos, no puede haber tres caudillos, siempre inexorablemente van a ir a la confrontación. Pero otro aprendizaje también muy interesante que tenemos de este proceso histórico de Argentina es que la constitución no se puede hacer con división. ¿No? Porque viste que aquí en Chile, ¿no? Y en otras partes del continente ha estado muy de moda la necesidad de hacer constituciones nuevas, pero con una población dividida. O sea, nunca ha funcionado hacer una constitución con población dividida. Tiene que haber un mínimo de consenso. Y fíjate que ese consenso se da en Argentina en esta época cuando Rosa sale de la ecuación. Claro, porque fíjate, viste que estábamos hablando que la independencia se hizo en Tucumán. Viste que Buenos Aires lo que hace, dicta una constitución, llama a todos los gobernadores de las provincias, pero ¿qué pasa? Buenos Aires hace una constitución centralista.
totalmente lo contrario, o sea, obviamente las provincias no las iban a aceptar. Pero en ese Y momento aceptaron a regañadientes porque les interesaba más un asunto en común. no, porque Mm, directamente ni lo aceptaron, porque por eso después van a la guerra civil, digamos, en esta pelea entre unitarios y federales. claro. Y fíjate que recién en 1853 creo que se edita la Constitución. Ujú. Recién hay una Constitución federal, porque lo que no querían las provincias es que sea centralista. Claro, o sea, fue décadas para poder hacer la constitución que gustara a todos y que seguramente alguno quedó fastidiado. No, Mm, porque fíjate que la parte de los unitarios era centralista, libre navegación, y todos los beneficios iban a Buenos Aires, y el resto de las provincias no tenían nada. mm. Ese era el problema. Por eso ninguna de las provincias, ni Buenos Aires, se ponían, bueno, vamos a poner este objetivo y con esta constitución nos quedamos. O sea, Claro. Y bueno, como te digo, el consenso viene cuando ya Rosas no está porque el consenso era de que ya no queremos más autoritarismo y queremos un gobierno republicano. exactamente, Y tal cual. ahí se da un proceso, digamos, ya más, o digamos, menos violento, ¿no? En la historia argentina. Y en adelante sí, Urquiza después lo matan. Pero esa es otra historia, estamos Claro. llegando más mejor. Sí, Estamos pero hablando. Pero ya no hubo más guerra civil, ¿no? O sea, desde ese momento en adelante, digamos que en Argentina el quehacer republicano se da de forma más fluida o siguen ocurriendo conflictos así a esta magnitud como las que tú No, vivió. no, no. O sea, o sea, después cuando se va Rosa, queda, digamos, Urquiza, pero como te digo, después llegan otro tipo de conflicto otra vez con las provincias, ¿viste? Pero ya no es una guerra civil donde nos estamos matando entre Corrientes, entre Río y Buenos Aires, o se matan, digamos, Córdoba con La Rioja y así. Mm. No, Eso es muy no hay peligro. interesante. Eso es muy interesante porque fíjate que hay, bueno, en Venezuela el caudillismo dura hasta 1900. O sea, tuvo un proceso mucho más inestable y bueno, imagínate un país en guerra, en guerrillas, ¿no? Bueno, guerrillas, me refiero a guerras pequeñas, ¿no? Guerras de caudillos. No podía evolucionar. Y Venezuela básicamente del siglo XIX es puro atraso hasta que, bueno, ya a principios del siglo XX con el tema del petróleo hay como un boom. Pero en el caso de Argentina se configuran antes del 1900 y reciben el 1900 con otra cara. Y más o menos lo mismo pasa también en Chile. En Chile también hay unos problemas. Igualmente me parece que la historia es medio parecida también Sí, entre los mismos periodos, digamos, no cambia mucho. Porque siguen habiendo estos tipos de conflictos, batallas, todo, pero no a nivel, digamos, de la anarquía de 1820, que todo el mundo se estaba matando, ¿entendés? Y creo que es más tranqui, porque acá ya cuando hay un Estado nacional, hay una constitución, como que es un poco más llevadero, un mm, poco más pacífico se llega. Porque generalmente, o sea, eran lo que querían las provincias, era que sean autónomas, independientes. Entonces, esto cuando llega a Urquiza, fue un beneficio también. claro. Cosas que en Europa se hicieron durante muchos más siglos, en América tuvieron que hacerlo en décadas. Apurados y mal. E improvisando en muchos casos. Claro. Entonces, bueno, no deja de ser interesante, ¿no? A pesar de que sea un quilombo, no deja de ser interesante. Me imagino que es No, un... sí, no digo que no sea, me gusta mucho la figura de Rosa porque es una persona controversial que muchas personas dicen, ¿cómo puede ser que un caudillo federal pasó a ser un dictador después? Es algo medio totalmente lo contrario, porque si vos vemos, digamos, los federales, eh, lo que querían era una unidad y a su vez querían, digamos, una soberanía, ¿viste? Y es totalmente lo contrario, ¿viste? Eso es Sí, lo loco a veces de su persona, sería. claro. Sí, bueno, él viene a catalizar todas esas fuerzas opuestas y por eso la frase tan buena que dijiste que era una persona federal que termina siendo unitaria, ¿no? ¿Tú crees Claro. que esa frase sea polémica hoy para definir a Rosa? Mira, hay muchas cosas que tiran a favor a Rosas y otras que están totalmente lo contrario a Rosas. A mí me parece que Mm,
hasta inclusive no es tirándole hate como todos dicen hoy en día, es una persona que tuvo que poner en camino al país porque estaba en una anarquía, así que él tuvo que hacer cosas lastimosamente para poder haber una pacificación, una paz en el Estado. Y a mí me recordó mucho a Cincinato, que es este líder romano que justamente lo buscan, ¿no? Para que él resuelva la república. Entonces, algo parecido también ocurrió en este caso. Porque claro, porque lo interesante de esto es que cuando Massa renuncia, directamente le piden, digamos, a Rosas que se haga cargo ya porque no había una cierta inestabilidad junto con la muerte, digamos, de Quiroga, ya era totalmente inestable y justamente le piden, bueno, yo me voy a hacer cargo, pero ustedes denme las facultades y la suma del poder. Claro. Y bueno, una figura compleja, ¿no? Bueno, recuerda pasarme el enlace porque el enlace tiene que ir abajo y la gente que va a ver esto por mandato del Senado y el pueblo romano de los Quirites tiene que seguirte allí para que pueda aprender un poco de todos estos pormenores de la historia argentina que vas a ir transmitiendo. Ay, bueno. Ay, cuando lo edites me lo querés pasar. Sí, te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar antes el enlace, va a estar en oculto, pero te lo paso antes para que veas allí más o menos cómo va a ir quedando y todo. Ah, de una, dale. ¿Qué dirías para despedirte de la audiencia que te ha visto por más o menos una hora? Si le tuviera que recomendar a alguien leer sobre historia argentina, primero, Marcela Ternavasio, que es una buena historiadora. También Raúl Fradkin, que también es un buen historiador. Él habla sobre toda la época que sería de Rosas y el caudillismo. Tulio Alperengui, que también es un buen historiador. Él hace un libro de revolución y guerra, muy interesante, que justamente es lo que estábamos hablando de Rosas. Creo que es de la misma época, me parece. Perfecto. ¿Y qué te gustaría decir a la audiencia para despedirte de ellos? De aquellos que te han visto por primera vez, que te han conocido acá hablando de un personaje. Porque imagínate, de repente habrá gente de España, de Venezuela, de otros países, ¿no? Y de repente te conocen a ti y conocen a este sujeto, a este Rosa del siglo XIX. Todos tenemos que tener una bandera de rosa que diga viva la democracia. Bueno. Es medio raro, es como que me siento rara haciendo esto, pero me gusta. La verdad que sí. Y si hace falta recomendar libros sobre algún episodio importante en Historia Argentina, no duden en hablarme, yo puedo recomendar, así que... Va a ser muy interesante, por ejemplo, que la audiencia, porque tengo mucha gente argentina que quería ver algo de Rosas y que yo sé que les gusta la movida, ¿no? Que si Rosas saliera de su tumba y síganme y va toda esa gente a seguirlo, sería muy bueno que ellos hagan paralelismos históricos, que eso fue más o menos lo que yo quería hacer inicialmente, entre la figura de Rosas y de personajes históricos de la historia de Roma. Y que tú luego en los comentarios veas, bueno, qué te dicen, ¿no? ¿Qué paralelismo hacen? ¿Qué idea tienen para ver si sí o si no, de acuerdo a tu estudio del personaje? Sí, no hay problema, yo me sumo. Es más, nadie le va a hablar mal a mi Colorado de ojos celestes, ¿sabes? Bueno, tú me dijiste que querías mucho a Rosas, ¿no? De repente un día estábamos ahí preparando el material y lo quiero mucho. Yo, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Lo quiero mucho, o sea, es una persona demasiado linda, hay que aceptar. Era un hacendado, un estanciero bastante lindo. Y aparte, él después cuando muere su mujer, él después tiene, digamos, varias mujeres que después él anda por ahí. O sea, era un galán también, Rosas. Era un galán, obviamente, sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo no serlo con ese poder económico también, no? Poder económico, político. Voy a decir que las mujeres están demasiado interesadas por otra cosa. A saber. Así es la historia, ¿no? Fíjate que por ahí tendremos luego ese drama tan interesante en el cine que va a ser Napoleón y Josefina, ¿no? Porque la película va a tener un importante componente de Josefina. Ah, sí. Las mujeres del siglo XIX tienen particularidades. Pero bueno, yo no sé si llegaste a leer toda la historia de María Antonieta, y la película que hace también esta chica
que es actriz también en Spider-Man, no me acuerdo el nombre ahora. Mm. Cómo era la vida, digamos, en Francia en ese momento. Es increíble. Sí, Y además, digamos, perdón la palabra, pero puteríos adentro de la misma realeza. Increíble. Bueno, claro. pero pasa lo mismo con Marco Antonio, viste, que se enamora de Cleopatra y después cuando asume el siguiente, que no me acuerdo cómo era el nombre, Octavio. eh, Octavio, Mm. viste que Cleopatra le quiere llegar a Octavio y al final no, y después ella se suicida y todo eso. Claro, porque hay una cosa muy interesante y es que Europa se quitó ese velo de la religión y del conservadurismo y de la moralidad impuesta por el cristianismo y entonces hay como un despertar hacia todas estas cosas. Y las mujeres, a propósito de Francia, y eso se replica en América, se replica en América porque Francia es el modelo a seguir. ¿Eh? Eh, Pero fíjate que esto también, como te decía, bastante contradictorio. Viste que la mujer de Rosas era una persona bastante grande. Creo que era un poco mayor de Rosa o llevaban la misma edad. Y viste que en esa época era normal, digamos, que una chica de 15 o 16 años se case. Pero justamente porque para poder procrear, digamos, formar una familia. Porque viste que en esa época creo que la gente vivía hasta los 30 o 35 años. claro, porque moría de una Obvio. tuberculosis, un escorbuto, una cosa. Tal cual, por eso, alguna enfermedad muy severa y bueno. Sí. Claro, el concepto aquí raro es de la mujer que manda a este líder. Y no es la chiquilla que se casa para tener hijos del líder, ¿no? Es diferente la relación de poder que hay allí. Por eso también uno puede pensar y asemejarlo con Josefina, porque Josefina es una mujer que le da contactos a Napoleón. Y Napoleón se proyecta militarmente precisamente por los contactos que tiene Josefina. Y claro, Francia es escuela de América en el siglo XIX. Por el tema de las ideas jacobinas, ¿no? Ideas republicanas. Y todas las cuestiones que aquí se plantean son un eco de lo que ya se plantearon los revolucionarios franceses y todo lo que fue el siglo XIX, ¿no? Y el surgimiento del nacionalismo con las guerras napoleónicas y todo aquello. Con lo Tú sabes cual, que hay algo muy loco que a mí me parece, o sea, esto es una historia re falopa. Imagínate lo que hace la historia falopa acá. Había sido que había leído la otra vez en Twitter que decían que San Martín en realidad era un espía de Inglaterra y por eso justamente hizo la revolución, porque quería liberarse de España y que después Inglaterra pueda gobernar Argentina. bueno, lo que sí, Falopa, pero la falopa increíble que se tomaron, o sea, y encima no sé de dónde sacaron eso, sí, porque lo que pasa es que Inglaterra sí favorece a los independentistas, ¿no? Y yo, claro, por eso es que yo no quiero meterme en ese rollo. Pero lo que pasa es que a Inglaterra le interesaba que todo el imperio español en América se rompiera, ¿no? Y los ingleses habían cartografiado el continente, tenían información privilegiada, ¿no? Por tema de los naturalistas y todo esto. Y básicamente ellos habían conseguido un plan un siglo antes de la independencia, que era atacar por Cartagena de Indias y tomar la zona de las minas del Perú y también atacar por el Virreinato de la Plata, por Buenos Aires, hacia los Andes, y tenían también como que sabían por dónde se podía pasar, por dónde había que pasar tropas por los Andes, dónde era el más factible pasar de Argentina a Chile, o de lo que era en aquel entonces Argentina hacia Chile, tenían todo eso cartografiado, todo listo. Entonces, claro, ellos son facilitadores de los movimientos independentistas y los movimientos independentistas se nutren en Inglaterra, tienen contacto, ¿no? Tiene Francisco de Miranda, O'Higgins también por allá, Bolívar, ¿no? Todo el mundo converge en logias y todo esto, ¿no? Entonces por eso es que está esa idea de... Lautare. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Y cuál es el interés de Inglaterra? Bueno, porque Inglaterra también ha tenido mucho poder con el tema del cuero. Y como ellos luego querían abrir el comercio, entonces era como que, bueno, nos renta balcanizar, entre comillas, porque el concepto no existe, balcanizar el imperio español. Pero lo más gracioso del caso y lo más triste también es que Inglaterra, en teoría, ayuda a los patriotas independentistas en América y en España ayuda
a los españoles contra Napoleón, pero hace tácticas de tierra quemada. Entonces, claro, el siglo XIX para los españoles es una desgracia total, porque pierden el imperio, los invaden, y de paso las tácticas de tierra quemada destrozan, destrozan España. Y fíjate, después tienen las guerras carlistas y bueno, un montón de movidas. Me parece re loco. El único beneficiado ahí era Portugal. Porque viste que cuando Napoleón ingresa a España, le pone presa a Fernando VII, ¿viste? Y después quiere cruzar a Portugal. ¿Y qué hace la corona de Portugal? Traslada su corona a Brasil. Sí. Es increíble. O sea, fue la mejor táctica que le hicieron. Bueno, yo lo veo como un poco cobarde, ¿sabes? Yo hubiese resistido allá en... Ella no se mueve. Eso porque yo fui a Brasil, te digo, y es como que es hermoso. La parte del norte de Brasil es muy lindo, que es en esa zona donde estaba Pedro y eso. Deja muy hermoso. Parece como que vos estás en Portugal, mirás imágenes así de Brasil, del norte, es similar a lo que es Portugal. Pero sí, yo creo que en ese momento también me parecía que había que combatir en eso, pero fue muy buena la táctica que le hicieron. O sea, trasladaron la corona, tipo, nos vamos, vos quedate ahí si vos querés, después volvemos cuando vos te vayas. Claro. No, y además hay también un hermanamiento muy grande entre Inglaterra y Portugal. Han tenido relaciones comerciales y políticas por mucho tiempo. Y claro, porque Napoleón impone el bloqueo continental y Portugal dice, no, yo quiero seguir comerciando, porque no, ¿cómo no voy a comerciar con Inglaterra que somos socios de tanto tiempo? Y ahí es que viene toda la movida de España. Pero bueno. Pero ahora vos vas a hablar tipo de la película, vas a hacer una crítica a la película. Sí. Sí, voy a hacer una... No sé si lo voy a hacer en directo, no sé muy bien cómo, pero sí tengo ganas de analizar los pormenores de la película de Napoleón. Lo que estuve viendo, las críticas están muy buenas de lo del cine, digamos, que ya la vieron, dicen que está muy bueno. Y el que hizo el Bromas es un genio. Sí. Es muy bien cómo él se pone mucho en el papel, digamos, del personaje. Es genial, por eso yo creo que también ganó un Oscar. Sí, yo creo que eso es como dicen en Venezuela, un tiro al piso, ¿sabes? O sea, lo va a ganar porque lo va a ganar. Porque la figura de Napoleón, o sea... ¡Ay, qué bajón ese refrán, boludo! ¿Cómo? ¡Qué bajón es esa frase, boludo! ¿Por qué? Tipo, o sea, me imagino toda la situación, digamos, que pasa. O sea, un tiro al piso, imagínate. ¿Cómo vas a fallar al piso? No puedes fallar al piso, o sea, disparar al piso, ¡pah! Es imposible. Entonces... Es un éxito, ¿no? Un éxito garantizado, me parece, esa película. Bueno, ¿qué te ha parecido hablar de rosas acá en este canal? Me encantó. Te juro que me encantó. Es muy interesante. Más que nada, si me dejas este espacio, yo quería comentar, si alguien quiere seguir mi página, El Gato Revolucionario, voy a publicar ahora sobre el fallecimiento de Encarnación Escurra, que es la mujer de Rosas y la más importante. Y la verdad que me encantó mucho este espacio para poder hablar sobre la historia argentina, mi historia también. Y nada, espero que podamos tener otra oportunidad para hablar sobre historia argentina y otros próceres. Así que nada, estoy re contenta, la verdad. Qué bueno, me alegro mucho y bueno, que sepa también la audiencia y bueno, quedas cordialmente invitada para una próxima edición en algún momento a hablar de Roca, ¿no? Porque aquí lo mencionamos, pero bueno, hay cosas interesantes y ahí te voy a pedir que investigues un poquito el tema militar, ¿te acuerdas que una vez también lo mencionamos? Para ver cómo fue esa conquista de los indios. Lujos y detalles de la conquista. Claro, ya te saqué toda la ficha. Sí. Es que esta gente que me sigue a mí quiere violencia, quiere saber un poco más. Entonces, claro, ahí seguramente les va a gustar bastante. Tenés pequeñitos seguidores de Nerón ahí. de Trajano también. Pero bueno. Entonces, ha sido un placer tenerte en este directo. Y volverás con otros temas. Y recuerden, síganla en el enlace que va a estar en la descripción para que puedan aprender un poco más tanto de Rosas como de otros temas que vas a ir subiendo allí. Así mismo, nos vemos entonces.